Bien, estamos con los máximos y mínimos absolutos. ¿Sí? Bien, entonces definimos lo que era un máximo y mínimo absoluto. Vamos a recordar, ¿sí? Tenemos una función f de x y tenemos que tener un intervalo cerrado a b, ¿sí? Ajá, entonces dijimos que siempre hay en esa, siempre hay sobre ese intervalo a b, siempre hay un punto, de tal manera, digamos aquí, vamos a ponerlo así, algo así como esto, que dé una vuelta ahí, ¿sí? Bueno, vamos a poner hasta acá. Ajá. Es importante tener una función continua y el intervalo cerrado. Entonces dijimos, siempre hay un punto sobre ese intervalo, por ejemplo, un punto, creo que le pusimos C1, ajá, tal que f de C1 sea menor o igual que f de x para toda x en la b. Ajá, así. Siempre, o sea, siendo la función continua, siempre puede encontrar un punto C1, ven aquí en este caso, aquí en el dibujo, este sería mi C1, tal que esta imagen es la más pequeña de todas las imágenes de los puntos que están sobre el intervalo cerrado a B. Ajá. Y dijimos que este es el máximo, el mínimo absoluto. Pero también siempre hay un punto C2, ajá, tal que la imagen C2 aquí en la B, tal que f de C2 sea mayor o igual que f de x para toda x en la B. Ajá. Entonces aquí vemos que este C2 del que estoy hablando aquí es este que está aquí. Este f de C2 es el más alto de todos los que están aquí, ¿va? Este es f de C2. F de C2, ¿sí? Este es el punto más alto. Entonces, este es el máximo absoluto que está ahí, ¿sí? Entonces, vean la diferencia con el máximo y el máximo y el mínimo local, o los extremos locales. Eso también se llaman extremos absolutos, ¿sí? Vean que aquí este A, por ejemplo, coincide con un mínimo local, ¿va? Este mínimo absoluto que pusimos aquí es un mínimo local. Ajá. Pero acá vean que este máximo absoluto, que es esta, es la máxima altura, no coincide con un máximo local. Vean, aquí tenemos un máximo local. Este que está aquí, vean, es un máximo local, pero no es el máximo absoluto, en AB. Aquí tenemos uno que es más alto que este que está ahí. Bueno, es un poco la diferencia entre máximo y mínimo absoluto. Bueno, y lo que dijimos es que hasta ahí nos quedamos que estos máximos y estos mínimos absolutos, aquí lo estamos viendo, se pueden alcanzar en estos puntos, es decir, en los puntos críticos o donde la derivada es cero, pero en general pues, es un punto crítico, o en los extremos del intervalo, ¿sí? Aquí vemos que este extremo, este máximo absoluto, se alcanza en el extremo AB, pero en general se pueden alcanzar en los extremos del intervalo o en los puntos críticos de la función que obviamente caigan en el intervalo, ¿sí? Hacia allá vamos a hacer los ejemplos. Ejemplo. Vamos a ver, ejemplo. Ejemplo. Bueno, por ejemplo, aquí uno determine
los extremos absolutos de esta función de f de x igual a x cúbica menos 3x más 7 en este intervalo. En el intervalo dice aquí menos 3, 3 medios. En el intervalo menos 3, 3 medios. ¿Sí? X cúbica menos 3x más 3. Aquí vamos a ponerle más 3 por si hacemos su gráfica no quede tan complicada. Bien. Acuérdense, con sistemas absolutos necesitamos los puntos críticos, ¿sí? Porque acuérdense, se alcanzan en los puntos críticos o en los extremos del intervalo. Entonces sacamos su derivada para sacar sus puntos críticos, f' de x, 3x cuadrada menos 3. La igualamos a 0 y nos queda 3x cuadrada menos 3 igual a 0. X cuadrada igual a 1, x igual a más menos 1, que está ahí, ¿sí? X igual a más menos 1. Vean que la derivada siempre existe, entonces estos son los únicos puntos críticos. Ajá. Estos son los únicos puntos críticos. Y ambos puntos críticos están en el intervalo AB, ¿sí? Vean, puntos críticos están aquí, en el intervalo menos 3, 3 medios. Ok, entonces ahí están los puntos críticos. Entonces lo que hacemos es comparar los valores de la función en los puntos críticos y en los extremos, ¿sí? Entonces sacamos, vamos a poner en orden f de menos 3, f de menos 1, f de 1 y f de 3 medios. Ahí es donde evaluamos y de esa manera vemos el más grande va a ser el máximo absoluto, el más pequeño el mínimo absoluto, ¿sí? No requerimos aquí aplicar el criterio de la primera derivada ni de la segunda. Los absolutos es comparar el valor de la función en los extremos del intervalo y en los puntos críticos. Entonces vamos a ver, f de menos 3 pues nos da menos 3 al cubo, menos 3 por 3 más 3, ¿sí? Así nos quedaría. Entonces menos 3 al cubo es menos 27, menos 9 nos da menos 36, más 3 aquí nos da menos 33. Nos da ahí menos 33. Ok, a ver. Es menos 3 aquí, perdón. Entonces ya no nos da esto, ¿sí? Aquí es menos 3. Menos 3 por menos 3. Entonces nos da menos 27. Aquí sería ahora más 9. Menos 27, aquí más 9, nos da menos 18, más 3, aquí nos da menos 15. Nos da menos 15 ahí. Luego, f de menos 1, aquí nos da menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1, más 3. Entonces aquí nos da menos 1. No, nos da 5. Menos 3 por menos 1 es 3, más 3, 6. Menos 1, 5. Está ahí. Bien, f de 1 nos da 1 al cubo menos 3 por 1 más 3. Este sí nos da 1. Ahí. Y f de 3 medios. 3 medios al cubo
menos 3 por 3 medios más 3. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ya nos queda 27 octavos menos 9 sextos menos 9 cuartos más 3. Ajá. Así nos quedaría. Entonces esto nos da, ¿cuánto nos va a dar? 8, aquí nos da 27 menos 18 más 24. Ajá, 27 menos 18 más 24, aquí nos da 29 más 24, 33 octavos, que es del orden de 3 puntos y fracción. Sí, bueno, esto nos da entonces 33 octavos. Está ahí, ¿sí? 33 octavos. Está bien, ahí nos quedó 27. No, es que aquí está mal. Nuevamente aquí está mal. Aquí es 9 medios. No, 9 cuartos. Es 27 octavos menos 9 medios más 3. Ahora sí nos da 27. Ahora nos da 36 más 3. Nos da 27 menos 36 menos 9 más 3 menos 6 octavos, es decir, menos 3 cuartos. Cambia totalmente por un error de signo. Menos 3 cuartos nos queda ahí, ¿sí? Pero aquí, más, caray, sigue estando mal. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Aquí es más 24. Así, ajá. 27 más 36 más 24, ¿sí? Bueno, entonces ya aquí 27 menos 36 es menos 9 más 24, ahora sí es 15 octavos. 15 octavos nos queda ahí, ¿sí? Bueno, qué barbaridad de tantos errores. Bien. Ok, entonces vean, aquí vemos el valor más pequeño. El valor más pequeño, si se fijan, es menos 15. Ese es el mínimo absoluto. Ajá. El mínimo absoluto es menos 15 y se presenta en donde? Aquí, en x igual a menos 3. Ajá. Ese es el mínimo absoluto, ¿sí? Ajá. Y el máximo absoluto, en el valor más grande, 15 octavos, de hecho es más pequeño que 2. Este es el más grande. Ajá. Entonces el máximo absoluto es 5 y se presenta en x igual a menos 1. En x igual a menos 1. ¿Sí? Ahí está este primer ejemplo. ¿Sí? El mínimo absoluto y el máximo absoluto. ¿Sí? El valor más pequeño es el mínimo, el más grande es el máximo absoluto. Ok, ¿quedó claro? Bien, vamos a verlo un poco geométricamente. Ajá, entonces vamos a borrar aquí. A ver, el intervalo es menos 3 aquí así. Menos 3, 3 medios. A ver, ¿qué queda hacia acá abajo? Sí, ¿sí? Entonces tenemos menos 1, menos 2, menos 3.
a 3 medios el intervalo. Aquí a 1.5, ¿sí? Perdón. Menos 3 a 3 medios, ¿sí? Ahí es 2. Bueno, entonces en x igual a menos 3 se viene hasta menos 15. Vamos a poner hasta acá menos 15. Aquí, ¿sí? Este es el mínimo absoluto. El máximo absoluto está en x igual a menos 1 y vale 5. Vamos a poner aquí está 5. Aquí en menos 1. Ajá. Ok, ven que los puntos críticos fueron estos que están aquí, menos 1 y 1, ¿sí? Ven, efectivamente es el punto más grande. Vean, la imagen de 1 es 1, aquí vamos a poner 1, es 1, es decir, aquí también la derivada se hace 0, ¿sí? Y f de 3 medios nos da 15 octavos. 15 octavos es un poquito más, casi 2, ¿verdad? Tendríamos esto aquí así. Así. Ajá. Tenemos una gráfica como esto, vean. Este es el valor más pequeño, es el que está más abajo, ¿sí? Vean, este es un mínimo absoluto. Y este que está aquí, este fue el máximo absoluto. Vean que es el valor más alto de todos los que están en ese segmento de menos 3 a 2, ¿sí? Vean, este es un mínimo local también, pero no es el mínimo absoluto. El mínimo absoluto es el menos 15. Pero aquí también hay un mínimo local, pero el absoluto es menos 15 que está ahí. Ok, ¿quedó claro para todos? ¿Sí está bien? Este primer ejemplo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ajá, a ver, vamos a hacer uno más. Sí, vamos a ver. El segundo. Vamos a ver. Segundo. Ok, igual. Hallar los extremos absolutos. Los extremos absolutos de esta función de f de x igual a x menos 2 a la 2 tercios aquí en el intervalo 1,5. 1,5, ¿sí? Los extremos absolutos. Entonces, sacamos los puntos críticos. F' de x, ven que nos queda 2 tercios, x menos 2, ajá, a la menos 1 tercio. Entonces, esto nos queda 2 entre 3, x menos 2 a la 1 tercio. Bajamos ahí. Ahí está la primera derivada. Ok, ya. Vamos a ver dónde están los puntos críticos, ¿sí? Bien. Bien, aquí está la derivada. Ok, pregunta, a ver, acuérdense, la derivada es donde los puntos críticos es donde la derivada se hace 0. ¿En dónde se hace 0 esa derivada? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me dice dónde se hace 0 esa derivada? En 2. No, en 2 no se hace 0. En 2 no va a existir la derivada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero vean que esta, acuérdense, dijimos, se hace 0
Cuando tienen una fracción se hace 0, donde el numerador se hace 0. Pero el numerador nunca se hace 0, porque es 2. Entonces, esta nunca se hace 0, esta derivada, ¿sí? Pero además no se hace 0, por ese lado no tenía puntos críticos, pero sí la derivada no existe en x igual a 2, ¿sí? Entonces, f' de x no existe en x igual a 2, y 2 está aquí en este segmento, ¿sí? Ajá, entonces la función es continua ahí, entonces, digamos, x igual a 2 es un punto crítico, ¿sí? Es decir, no existe en x igual a 2, y este 2 está en este intervalo. Entonces, por lo tanto, este es un punto crítico. Es punto crítico. Ajá. Por lo tanto, x igual a 2 es punto crítico. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no existe en x igual a 2 y por lo tanto es un punto crítico. ¿Quedó claro para todos? ¿Sí? ¿Sí o qué? Ok, entonces evaluamos, ya solo hay un punto crítico. Acuérdense, hay que evaluar en los extremos y en el punto crítico. Entonces evaluamos f de 1, ajá, f de 2, ajá, y f de 5. Ahí agarramos el valor más grande, ahí está el máximo absoluto, y el valor más pequeño, el mínimo absoluto. ¿Sí? Entonces, f de 1, pues nos da menos, bueno, vamos a ponerlo, 1 menos 2 a la 2 tercios, ¿sí? 1 menos 2 es menos 1, pero a las 2 tercios nos va a dar 1, ¿sí? Aquí. ¿Estamos de acuerdo? Porque es menos 1 a la 2 tercios, es raíz cúbica de menos 1 es menos 1, y al cuadrado nos da 1 positivo. F de 2 nos va a dar 0, 2 menos 2 a la 2 tercios nos da 0, ¿sí? Y f de 5 nos da 5 menos 2 a la 2 tercios, nos da 3 a la 2 tercios. 3 a la 2 tercios, que es la raíz cúbica de 9. Raíz cúbica de 9. Ahorita lo aproximamos, ¿sí? Ok, bien, aquí está bien. El valor más pequeño es el 0. Mínimo absoluto es 0. Se presenta aquí en x igual a 2, ¿sí? Bueno, entonces aquí 5 menos 2 a la 2 tercios, ajá, es la raíz cúbica de 3 al cuadrado, es 9. Este debe ser más grande que 1, ¿sí? Sí, porque raíz cúbica, bueno, sí, 2 por 2, 4, sí, es más grande que 1, ¿verdad? Tan solo la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces, raíz cúbica de 9 es más grande que 1, ¿sí? Bien, entonces, este sería el máximo absoluto. Máximo absoluto es entonces raíz cúbica de 9 y se presenta en x igual a 5. Vamos a ilustrarlo, eso también, ¿verdad? XY. Bueno, entonces, dice aquí que mínimo absoluto en x igual a 2. Aquí, bueno, el intervalo de entrada es 1,5, ¿ah?
es 1, solo aquí, 2, 3, 4, 5. Este es el intervalo, ¿sí? El mínimo absoluto es 0, aquí se queda en 0, pero en x igual a 2, aquí es 0, ¿sí? En x igual a 2, pero acuérdense, en x igual a 2 no es derivable la función. Entonces aquí va a haber un pico. Ajá, aquí. Ajá, y luego a f de 1 nos da 1, bien aquí sube a 1. Aquí f de 1 es 1. Ajá. Y f de 5, ¿cuánto es más o menos la raíz cúbica de 9? ¿Quién me dice ahí? Es 2.08. 2.08, casi 2, ¿sí? En 5. Ahí estaría así. Entonces esto sería un pico aquí así. Algo así quedaría. ¿Sí? Vean, ese es el valor más grande. Permítame. Aquí está el máximo absoluto, es 2.08, dice la compañera. Ajá. Y el mínimo absoluto, el más pequeño, es 0. Está a ras, ¿sí? Y aquí es un pico porque no es derivable de la función. Ajá, ahí. Prof, Sí. ¿me podría ayudar con el dominio de la función? Bueno, ok. El dominio son todos los reales, ¿sí? En general, son todos los reales porque esto es la raíz cúbica de x menos 2 al cuadrado. O raíz cúbica de x menos 2 al cuadrado. Así. Entonces está definido para todos los reales esta función. Aquí se restringe el intervalo 1,5. De hecho, aquí se sigue, ¿sí? Creo que ya no da más giros, se sigue para acá y se sigue para acá. Se sigue yendo hacia más infinito, se sigue yendo hacia más infinito. Pero eso lo podemos checar aquí también. Pero es todos los reales, ¿sí? ¿Por qué el dominio? Vean, aquí si lo ponemos así, siempre nos da un número positivo. Tiene sentido la raíz cúbica, pero también así. Aquí puede ser negativo. Las raíces de números negativos están perfectamente definidas. Y al cuadrado, pues sí. Siempre nos va a dar positivo, pero está definido. El dominio son todos los reales. ¿Ok? ¿Sí está bien? Ok. Bien. Ok, ¿preguntas? ¿Preguntas? Vamos a hacer otra. Vamos a hacer una trigonométrica. Que habíamos hecho. Ay, creo que aquí la traía. Vamos a borrarle. Número 3. Ok, bien. Esta sea f de x igual a 1/2 de x menos el seno de x en este intervalo. Ahora sí es un intervalo cerrado. 0, 2pi. Ajá, entonces hallar sus extremos absolutos. Sus extremos absolutos. Habíamos hecho este mismo con extremos locales y entonces tenemos que restringir al intervalo abierto, 0, 2pi. Si nos piden
extremos absolutos, acuérdense, forzosamente tienen que ir un intervalo cerrado donde la función sea continua. Así no tiene caso no tiene sentido la pregunta. Ya, pausa. Ya lo habíamos hecho, vean, f' de x es un medio menos el coseno de x. Igualamos a 0. Y nos queda coseno de x igual a un medio. Y aquí nos quedó, y si lo recuerdan, coseno de x en el primer cuadrante es 60 grados, es pi sobre 3. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Y en el cuarto cuadrante es 5 tercios de pi. Es decir, 60 y 300 grados. Es aquí es 60 y de aquí a acá son 300 grados. O pi tercios, 5 tercios de pi. Ajá. El coseno de estos dos valores es justo un medio que está ahí, ¿sí? Bien. Pero como queremos máximos absolutos, a ver, en el ejemplo que hicimos previo, eran extremos locales, aquí tenemos que aplicar el criterio de la primera derivada en cada punto crítico, ¿sí? Pero aquí no, aquí simplemente comparamos. Ajá. Los puntos críticos que están ahí y evaluamos los extremos y los puntos críticos. F de pi tercios, F de 5 tercios de pi y F de 2pi. ¿Sí? Ok, se evalúan los extremos y en los puntos críticos. F de 0, aquí está F de 2pi en los extremos, F de 5 tercios, F de pi tercios y F de 5 tercios de pi. En los puntos críticos, ¿sí? Acuérdense, estos son los puntos críticos. Está ahí. Ajá. Bien, entonces evaluamos aquí la función, acuérdense, no necesitamos ya la derivada. En la función, ven que f de 0, pues nos va a dar 0, ¿va? Un medio de 0 menos el seno de 0, que es 0, esto nos da 0. F de pi tercios, del que ya lo habíamos sacado, es un medio de pi tercios, ajá, menos el seno de pi tercios. Aquí nos da pi sextos menos el seno de pi tercios, que es un valor exacto, raíz de 3 sobre 2. ¿Ah? F de 5 tercios de pi es un medio, ajá, de 5 tercios de pi menos el seno de 5 tercios de pi. Dijimos, aquí nos da 5 sextos de pi. Y aquí nos daría seno de 5 tercios de pi es menos raíz de 3 sobre 2. Con este menos nos da más raíz de 3 sobre 2. Y f de 2pi nos va a quedar pi. Es un medio de 2pi menos el seno de 2pi, que es 0. Y nada más nos queda pi. Ahí tendríamos este valor, ¿sí? Maestro, Sí. nada, perdón, nada. Ok, a ver, entonces nos queda así. Bueno, entonces por lo tanto, vamos a ver. Pues creo que hay que meterle calculadora, ¿eh? Bueno, pi es del orden de 3.14, vamos a ver. No sé si este nos da negativo, sería... Parece que este sí es negativo. Sería pi aquí, menos 3 raíz de 3. Este sí es negativo, fíjense, creo. 6 entre 2, 3 por 3 nos da 3 raíz de 3. Si es negativo ese, casi estoy seguro, ¿no? Porque pi es 3.14. 3 por raíz cuadrada de 3. Ajá. Seguro que es negativo este. ¿Sí se ve?
Si este es negativo, este es más pequeño que el 0. Este sería el mínimo. Y aquí nada más, aquí es 3.14, y si hacemos esta suma, aquí nos daría 6, ¿sí? Nos daría 5pi, aquí es 5 sextos de pi, perdón, aquí ya lo puse muy forzado, más 3 raíz de 3. Aquí es 5pi, que es del orden de 15, más 3, ¿sí? ¿Cuánto nos da? Alguien metió calculadora, pero parece que también este es más grande que pi. 5 sextos de pi más raíz de 3 sobre 2. Ah, es que 5 sextos de pi. Ajá. Parece que este sería más grande que pi, más grande que 3.14, ¿sí? Raíz de 3 sobre 2 es 0.86. Sí, debe ser este el más grande, ¿sí? Este es más grande que pi. Este es negativo, este es 0, entonces el mínimo absoluto sería este que está aquí, ¿sí? El mínimo absoluto es pi menos 3 raíz de 3 sobre 6, ¿sí? Ajá, que se presenta en pi tercios. Está aquí, en pi tercios. Y el máximo absoluto, ajá, este debe ser más grande, 5pi más raíz de 3 sobre 6, a ver. 5pi más raíz de 3 sobre 6. Es el valor más grande, es el más grande que pi, que es 3.14, y se presenta en 5 tercios de pi. Ok, ahí tenemos el máximo y el mínimo absolutos. Ok, ¿se entendió para todos? ¿Sí queda claro? ¿Preguntas, preguntas? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? No, profe, todo bien. Ok, vean. Nos metemos a problemas de máximos y mínimos, ¿sí? Vean. Vamos a ver aquí, borramos. Bien, vamos a ver, problemas de máximos y mínimos. Problemas de máximos y mínimos. Ok, problemas de máximos y mínimos. Bueno, nos metemos rápido sobre eso, ¿sí? Problemas de máximos y mínimos pueden ser, dependiendo del problema, pueden ser máximos o mínimos relativos o máximos y mínimos absolutos, ¿sí? Como nos vamos a dar cuenta ahorita en los ejemplos. Vamos a ver. Dice aquí, la distancia, dice aquí, R igual a OA, ahorita ponemos la figura, OA, que cubre un proyectil lanzado con una velocidad inicial V0, desde una pieza de artillería, que tiene un ángulo de elevación
teta respecto al horizonte se determina según la fórmula esa que está aquí, R igual a velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 teta entre G. Bueno, entonces G, la constante G que todos conocemos, ¿sí? La que tiene que ver con la gravedad, la aceleración de la gravedad. Es esta fórmula, de hecho esta fórmula se ve en el curso de física cuando se ve tiro parabólico. Ahorita la ponemos, ¿sí? Y entonces determine el ángulo teta, con el cual la distancia R resulta máxima. La distancia R resulta máxima. La distancia R resulta máxima, ¿sí? Bueno, entonces es un problema de máximos y mínimos, aquí en este caso de máximos, ¿sí? Entonces hay que determinar este valor de teta de tal manera que R, que es el alcance del proyectil, en términos técnicos es el alcance, de tal manera que R sea máxima. Entonces lo que tenemos es lo siguiente, vamos a poner aquí la figura, aquí así la figura. Bueno, es un tiro parabólico, ¿sí? Ok. Aquí está OR. Y el ángulo de disparo es este que está aquí, teta. Y se dispara con una velocidad V0. Vamos a darle una velocidad V0. Que está ahí. Ahora aquí no es todo válido esto, pero a ver, esto sí, ¿sí? R está aquí. Bueno, ese es el... Ok, esa es la fórmula. Ajá. V0 al cuadrado, seno de 2 teta entre G. G es la famosa gravedad, ¿sí? Bueno. Vean que R depende de teta. Entonces, de hecho, hay que sacar simplemente el máximo de esta función, ¿sí? Así de en concreto. Hay que sacar el máximo de esta función. Bueno, por ahí se fijan, se convierte en un problema de máximos y mínimos absolutos, porque la variable teta, que es la variable independiente, está acotada en un intervalo cerrado. Eso es lo que nos va a permitir ver si tenemos un problema de extremos absolutos o extremos locales. Que la variable, si la variable independiente está acotada en un intervalo cerrado, entonces se tiene que trabajar como un problema de, como extremos absolutos. ¿Sí? Vean, aquí claramente teta, si se fijan, se mueve obviamente desde 0 hasta pi medio, ¿sí? Ahí está acotada la variable. ¿Queda claro para todos? ¿Sí? Vean que teta puede ser 0, que sería que dispara a ras, y va variando y puede llegar hasta 90 grados, ¿sí? Entonces, aquí sería 0 menor o igual que teta, menor o igual que pi medios. Entonces se convierte en un problema de extremos absolutos. ¿Quedó claro para todos? Bien, desde aquí nos fijamos que la variable está acotada en un intervalo cerrado y entonces es un problema de extremos absolutos.
¿Se entendió? Entonces, vamos a sacar el punto crítico. Acuérdense, ¿dónde se alcanza el máximo absoluto? Quiero el máximo absoluto. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, en los extremos o en el punto crítico. ¿Sí? Entonces vamos a sacar dr respecto de teta para sacar su punto crítico. ¿Sí? Obviamente esto es constante. B0 al cuadrado sobre G, y simplemente la derivada del seno de 2 teta es 2 coseno de 2 teta. Ajá, nos queda así, 2B0 al cuadrado entre G coseno de 2 teta. Ahí está dr de teta, punto crítico, igualamos a 0. ¿Sí? 2B0 sobre G coseno de 2 teta igual a 0. Esto que está aquí no es 0, entonces simplemente nos queda esta ecuación trigonométrica. Coseno de 2 teta igual a 0. Ajá, ahí está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez, una vez más. Hemos repetido muchas veces. ¿Dónde se hace 0 el coseno? ¿En dónde se hace 0 el coseno? ¿En uno no? No, acuérdense, ¿en qué ángulo se hace 0 el coseno? Ah, perdón. Lo hemos apuntado muchas veces, lo hemos dicho muchas veces y lo hemos hablado aquí de él. En 0, ¿no? No, bueno, no solamente 90 grados, acuérdense, en todos. Dijimos, coseno de x se hace 0, ¿en dónde? Lo mismo que el seno de x se hace 0, ¿en dónde? ¿Ah? ¿En dónde se hace 0 el coseno? ¿Se acuerdan? ¿En quién? Uno sí es 90 grados, o sea, el pi medios. Aquí apuntaron uno que es pi medios, 90 grados. Pero no solamente en 90, acuérdense, no solamente en pi medios, ¿en dónde dijimos? En todos los cuales. En todos, ¿quién? ¿Los múltiplos quién? Los múltiplos impares. Los múltiplos impares de pi medios. ¿Sí? Ahí se hace 0 el coseno. El seno, una vez más, se hace 0 en los múltiplos de pi, en los enteros de pi. ¿Sí? Ok, entonces aquí sería, vean, pero nada más tenemos que tomar el que está entre 0 y pi medio. Vean, aquí 2 teta tiene que ser, por lo tanto, como le ponemos aquí, 2n más 1 por pi medios. Es decir, teta sería 2n más 1 por pi cuartos. Está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pero nada más tomamos los que caigan entre 0 y pi medios. ¿Sí? Entonces, cuando n vale 0, aquí ven que nos queda pi cuartos. Y creo que sería el único, ¿sí? Porque cuando n vale 1, ya se salió 3 cuartos de pi. Y cuando n vale menos 1, nos da menos pi cuartos. Entonces solo tenemos aquí un único punto crítico, el pi cuartos, ¿sí? ¿Quedó claro? Vean, pi cuartos está aquí, de 0 a pi medios. Coseno de 2 pi cuartos es el coseno de pi medios, que es 0. Y nada más. Todos los demás cuyo coseno nos da 0 se salen ya de este intervalo cerrado. ¿Quedó claro por qué? Porque cuando toman aquí n igual a 1, a 0, a 1 por ejemplo, les da 3 cuartos de pi que ya se salió. Y n igual a menos 1, aquí les da menos pi cuartos que también ya se salió, hasta la izquierda del 0, ¿sí? Ese sería el único punto crítico de ahí. ¿Se entendió para todos? Bien, entonces acuérdense. Esa es mi función. Es un problema de máximos, de extremos absolutos. Entonces, voy a borrar aquí, espero que no haya problema. Ya no necesito esto.
se evalúa la función en los extremos del intervalo y en el punto crítico. De pi medio, ¿sí? Ahí está, bien. R de 0, pues nos da B0 al cuadrado, aquí nos va a dar el 0 de 2 por 0. 2 por teta, acuérdense, ahí es teta, aquí es 0, es 2 por 0. ¿Qué nos va a dar 0? ¿Va? Aquí, entre G, esto nos da 0. Aquí se entre la famosa constante G, ¿sí? Nos da el seno de 0, que es 0, todo nos da 0. Y R de pi cuartos es B0 al cuadrado, seno de 2 por pi cuartos, entre G. Ajá. Seno de pi medios es 1, entonces nos queda aquí, acuérdense, 2 por pi cuartos es pi medio. Seno de pi medios es 1, nos queda B0 al cuadrado entre G, que está ahí. Perdón, aquí, sí, pi medios aquí. Ajá, y R de pi medios nos da B0 al cuadrado, seno de 2 por pi medios, entre G nos vuelve a dar 0, porque 2 por pi medios es pi. El seno de pi es 0 y esto nos da 0 por lo tanto, ¿sí? Ahí está. Entonces aquí ya claramente vemos cuál es el valor más grande, que es el que nos interesa, no nos interesa el mínimo, ¿vale? Y de chiste nos interesa el mínimo, nos interesa saber dónde está el máximo. De hecho, aquí está, no solamente sabemos dónde está el máximo, sino que nos da ese valor máximo. Si vean, el máximo, vamos a quitar la palabra absoluta aquí, pero el máximo es B0 al cuadrado sobre G. Esta es la máxima distancia que nos da y se alcanza cuando teta vale pi cuartos. Se alcanza cuando teta vale pi cuartos, es decir, cuando el ángulo de mi cañón que está ahí, o de, como dice el problema, la pieza de artillería es de 45 grados, ¿sí? Con 45 grados es la máxima distancia a la que llega, y esa máxima distancia es B0 al cuadrado entre G. B0 al cuadrado entre G, ¿sí? Y tenemos aquí este primer problema, ¿sí? Ok, ¿quedó claro para todos? ¿Está bien? ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Sí? Ok, vamos a seguir haciendo más. Sí, hoy obviamente una gran variedad de estos problemas. Vean. Vamos a ver, vamos a borrar esto. ¿Sí? Y vamos a hacer el siguiente. Vean. Bueno, este es también de los más. Bueno, el primero que hicimos no es clásico, casi no viene en los libros que acabamos de hacer. Pero este de la caja que se forma con una hoja de cartón, vienen muchas variedades. Hay mucha variedad en los libros de este problema, ¿sí? Vamos a hacerlo bien. Dice, una caja abierta, dice, una caja abierta está construida aquí, perdón la letra, con un rectángulo, con un rectángulo de cartón quitando cuadrados iguales, en cada extremo,
cada esquina más bien, no en cada extremo. En cada esquina y doblando hacia arriba los bordes. Y doblando hacia arriba los bordes. Y doblando hacia arriba los bordes. Dice, hallar las dimensiones. Hallar las dimensiones de la caja de mayor volumen que se puede construir de este modo, que se puede construir de este modo, suponiendo que el rectángulo tiene como lado a 12 y 18 centímetros. Vamos a poner aquí. 12 centímetros y 18 centímetros. Bueno, este es uno de los problemas clásicos. Sí, casi, de hecho, creo que todos los libros tienen este problema. Ya sea que lo traigan resuelto o lo traigan planteado. Con diferentes longitudes, puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, como es este, ¿sí? Ok, bien. Entonces lo que tenemos es esto. Vamos a poner un rectángulo así. Ajá, vamos a poner aquí 18 y 12. Este rectángulo, ¿sí? Entonces lo que se hace es que en las esquinas se cortan cuadraditos iguales. Bueno, son igualitos, aquí no se vería. Se les cortan, digamos, las esquinas y se doblan los bordes. Y entonces se construye una caja de cartón. Hacemos aquí. Bueno, se construye ahí una caja de cartón, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces se cortan las esquinas, cuadritos exactamente de la misma longitud, se doblan los bordes y se forma esa caja de cartón, ¿sí? Ok, entonces vamos a hallar el tamaño las dimensiones de la caja de mayor volumen, ¿sí? Sí, ¿cuánto vale su ancho, su largo y su alto? O al revés, su largo, su ancho, largo, alto o largo, ancho y alto. Es indistinto, ¿sí? Ok, bueno, entonces lo clásico es lo normal es que le pongamos aquí a cada cuadradito, ¿sí? Lo que le vamos a cortar, no sabemos cuánto, pero son igualitos. Le ponemos XX, XX, que está aquí, ¿sí? A cada cuadradito. Y entonces vamos a formar el volumen de esta caja en términos de esta X, ¿sí? Bien. Si le cortamos aquí un cuadrado del lado X, ven aquí es X, no es un H, es una X, XXX. Por lo tanto, díganme cuánto vale esta vista de aquí. Si doblamos aquí, ¿cuánto nos queda aquí?
18 menos X. Menos X no, ¿sí? Quitamos X y X, nos queda 18 menos 2X. Ajá. Y la otra lista que se forma con este lado, igual sería 12 menos 2X. Y vean que la altura justamente de esta caja es X. Ahí estaría, es X. Ok, se entendió para todos. Y entonces ya tenemos el volumen. Vamos a poner aquí. Bien, el volumen va a depender de X, simplemente es lado por lado por lado. Es decir, sería X, vamos a poner así, 18 menos 2X, 12 menos 2X. ¿Se entendió para todos? Si queda claro, vean que es más o menos sencillo, pero vean que aquí nuevamente tenemos un problema de extremos absolutos. ¿Por qué? Vean que la X puede variar desde 0. Vean, estoy recorriendo X, cortando X, vean que X puede ir desde 0 a lo bueno, obviamente va desde 0. Ajá, y nada más puede cortar hasta la mitad, desde 0 hasta 9. Entonces se convierte en un problema de extremos absolutos nuevamente. Ok, ¿queda claro para todos? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, esto es nuestra función. Vamos a hallar el máximo de esta función porque queremos el volumen máximo. De hecho, lo que vamos a encontrar, el valor de X, tal que el volumen sea máximo, pero es un máximo absoluto porque la variable X está acotada. Puede ir desde 0 hasta la mitad nada más de 18, hasta 9, ¿sí? Porque cortamos de ambos lados. ¿Quedó claro para todos? Este intervalo donde está acotada la variable X, ¿está bien? Ok. Ajá. ¿Sí? Ok, bien, entonces... Pero nada más sacó, el 9 salió de 18 menos 2X, ¿no? No, de 18 entre 2, nada más. O sea, lo máximo que puedes cortar de un lado, X a 9. Porque del otro lado también puedes cortar nada más hasta 9, un segmento de longitud 9. ¿Sí queda claro? Entonces, X varía entre 0 y 9. Ok, ¿sí se entendió para todos? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Vale, entonces, vamos a borrar aquí. Y entonces vamos a sacar rápidamente la derivada de esa función. Vamos a derivar directo ahí, vamos a ver. Aunque ahí podemos factorizar un 2, pero de una vez derivamos. ¿Sí? Vamos a ver. Y de una vez, a ver, la primera por la derivada de la segunda, que es 18 menos 2X, por la derivada de la primera, por la derivada de la segunda, que es menos 2. Más la segunda, 12 menos 2X, ajá, por la derivada de la primera, que también es menos 2. Aquí está así, más, ven, aquí fue la primera por la derivada de la segunda, más la segunda, que es esto, por la derivada de X, que es 1. Pues aquí nos queda más 18 menos 2X por 12 menos 2X. Ahí está, ya, ¿sí? Bien, entonces vamos a poner B, aquí es B' de X ya, perdón, B' de X. Nos queda así. Y nos quedaría, pues parece que hay que multiplicar. Ni modo, a ver. No se puede factorizar. Bueno, entonces se puede haber factorizado desde antes, ¿sí? Pero vamos a ver, aquí ya no lo factorizamos, nos va aquí menos 36 más 4X menos 24 más 4X aquí, ¿sí? Y luego acá nos queda, parece que no va a quedar de otra más que multiplicar acá también. Sí, no creo que se quede, vamos a ver, 18 menos, vamos a ver. Ahorita multiplicamos, a ver si se puede factorizar algo. Ajá,
Ajá, entonces aquí nos da 4x más 4x, nos da 8x, nos queda x por 8x. Ajá, y menos 36 más 24 nos da menos 60. Ajá. Nos queda 8x menos 60. No va a servir, vamos a tener que hacer todo el producto, ¿sí? Bueno, acá ni modo, vamos a tener que hacer el producto, no queda de otra vez. Acá nos da, por lo tanto, ¿qué nos daría? Híjoles, 18 por 12, ahorita me dicen cuánto es. Luego aquí nos da menos 36x, menos 24x, más 4x cuadrada. Híjole, rápidamente nos queda aquí 8x cuadrada menos 60x. Y acá nos va a quedar más 12 por 18. ¿Cuánto nos da 12 por 18? ¿Quién me lo echa por ahí? Se está yendo el tiempo, no me vaya a dejar embarcada aquí. Uy, 12 por 18. 216. Ya. 216, ¿va? 216, aquí menos 36 menos 24 nos da menos 60x. No se fue la 60x. Más 4x cuadrada. Ok, nos daría 12x cuadrada, ¿sí? A menos 120x y más 216, que ahorita me doy cuenta, hubiera convenido dejarlo así, 18 por 12. ¿Sí? Nos queda así, bueno, ven que dividen todo entre 12, ¿sí? Bueno, no, todavía no lo dividimos entre 12. Allí nos queda b' de x, ¿sí? 12x cuadrado menos 120x más 18 por 12. Ahora sí, igualamos a 0. Y nos queda esta ecuación, 12x cuadrada menos 120x. Ahora sí, aquí dividimos entre 12 y se ve bien. Aquí nos queda x cuadrada menos 10x más 18 igual a 0. Ajá, nos queda así esta ecuación. X cuadrada, ajá, menos 10x más 18 igual a 0. Ok. Ok, quedó claro para todos. Bien, entonces voy a borrar aquí, espero que no haya problema. Pero dejo la función, vean. Pero esta ecuación, ni modo hay que resolverla por la fórmula de Chicharrón, no se puede factorizar. Nos da x igual a menos b, sería 10, más menos raíz de b cuadrada, que es 100. Ajá, menos 4ac, sería 4 por 18, que va a ser 72, etc. Entre 2a, es decir, nos queda x igual a 10, más menos a 4 por 18 es 72. 100 menos 72 nos da raíz de 28 entre 2. Y raíz de 28 es 4 por 7, nos da 2 raíz de 7. 10 más menos 2 raíz de 7 entre 2. Es decir, nos queda esto. 5 más raíz de 7, un punto crítico. Y otro punto crítico, 5 menos raíz de 7. 5 menos raíz de 7. ¿Sí? Ahí estaría. Ajá, y estos dos puntos críticos, aquí checándolo rápidamente, ¿cuánto nos da más o menos? 5 raíz de 7, pero sí está ahí, ¿no? Porque los dos puntos están ahí. Porque raíz de 7, sí, es
2.6. Ah, este se sale, qué bueno. Ah, sí se sale. A ver, raíz de 7 es... Ah, no, pero es que es 2, sí. No están dentro los dos, ¿sí? Es 9. 7.6. 7, sí, exacto, este es 7.6 más o menos. Y este es 2.3. 2.3. Es decir, ambos puntos están ahí en el intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces se toman los dos puntos críticos. ¿Quedó claro para todos hasta aquí? ¿Sí? Bien, entonces tenemos aquí los puntos críticos. ¿Sí? Los puntos críticos, los dos. Vamos a considerarlos así. 5 más raíz de 7 y 5 menos raíz de 7, que está ahí. Bien, aquí está mi función. Esta es mi función. Aquí la dejé apuntada, ¿sí? Entonces, evaluamos, acuérdense, en los extremos del intervalo y en los puntos críticos. Entonces, vamos a ver. Extremos del intervalo es b de 0. Bueno, vean que b de 0 no hay nada que hacer, es 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y de hecho, b de 9 también nos va a dar 0, porque aquí nos da 2 por 9, 18. Vamos con los puntos críticos, ¿ya? Es b de 5 menos raíz de 7. 5 menos raíz de 7, entonces aquí nos da 5 menos raíz de 7 por ah, bueno, vamos a hacerlo ya directo ahí. 18 menos 2 por 5 raíz de 7 ya nos daría menos 10 más 2 raíz de 7. Ajá, ahí estaría. Y luego 12. Ajá, también menos 2 por x nos da menos 10 más 2 raíz de 7. Vamos a ver que nos da 5 menos raíz de 7 y aquí nos daría 8 más 2 raíz de 7 y acá nos daría 2 más 2 raíz de 7. Ahorita nos comparamos y si no, les metemos calculadora. Vamos a ver. Luego b de 5 más raíz de 7. Ajá. Aquí es 5 más raíz de 7. Acá nos daría 18 menos 2 por esta hora es menos 10. Menos 2 raíz de 7. Acá es 12. Menos 10 menos 2 raíz de 7. 5 más raíz de 7. Aquí 18 menos 2 es 8. Menos 2 raíz de 7. Y acá nos da 2 menos 2 raíz de 7. Ahí están los puntos críticos y los extremos del intervalo. ¿Vean? B de 0 y B de 9. Ajá, B de 9 también nos va a dar 0. ¿Sí se ve? Por ese término que está aquí, 2 por 9, 18, esto hace que nos dé 0 también. Entonces todo se decide en estos dos, ¿sí? Ok, entonces vemos aquí, entonces, a 2 más raíz de 7, el máximo. ¿Quién sería el máximo aquí? ¿Hay manera de verlo aquí? Ah, creo que aquí no, a ver, creo que aquí nos va a dar negativo, a ver. Ajá. ¿Cuánto dijimos que era raíz de 7? Oye, me lo dijeron. Raíz de 7. 2
2.6, exacto. Aquí nos da negativo vean. Es que raíz de 7 es 2.6. Este nos da negativo, ¿sí? 2.6, este es positivo, este es positivo. Este es negativo. Está aquí. Ajá. Y este que está aquí es positivo, ¿sí? Pero este les va a dar un número negativo, ¿sí? Por este que está aquí. Estos son positivos los dos. Raíz de 7 es 2.6, entonces aquí es positivo. 2 por 2.6 nos rebasa el 8, aquí es positivo, pero este que está aquí nos da negativo. Y este que está acá, vean, aquí este es positivo porque este es 2.6, es positivo y todo lo demás es positivo. Por lo tanto, este es el máximo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Queda claro para todos? ¿Sí está bien? Sí. Bien, entonces... Ajá, vean, este es el valor máximo. El máximo... Ay, no es que no tenemos el cálculo, pero es eso, lo ponemos así, ¿va? Se puede sacar un valor aproximado de esto. 8 más 2, raíz de 7... 2 más 2 raíz de 7. Este es el volumen máximo, ¿sí? Se puede aproximar y se presenta en donde? Cuando x vale 5 menos raíz de 7. Las unidades me parece que puse centímetros. 5 menos raíz de 7. Ahorita ponemos las dimensiones de la caja, ¿sí? Ok, bien. Este es el valor máximo, ¿quedó claro? Si no, se le puede meter calculadora y vemos que efectivamente este es el más grande. Ok. 228.16. El volumen. Ajá. Ajá. Dice el compañero que aproximadamente son 228.16, ¿sí? Este es el volumen máximo. 228.16, ahora aquí sí serían centímetros cúbicos. Ajá. 228.16 aproximadamente, ¿sí? Y está aquí, en x igual a 5 menos raíz de 7. Ajá, bueno, entonces, no nos pidieron este, pero sale de gratis. Y pedimos las dimensiones de la caja. Entonces, aquí vamos a poner. Entonces, vean, x, ya está. X, que es el alto de la caja, 5 menos raíz de 7. Y sacamos, ajá, el ancho de la caja, si quieren, es 18 menos 2 por, dicho aquí lo teníamos. Es este que está aquí. Estas son las dimensiones de la caja en concreto, ¿sí? Las dimensiones de la caja son, ¿quién? X, que es 5 menos raíz de 7. Ajá. Este ancho que es 18 menos 2x, que es esto que está aquí, 8 más 2 raíz de 7. Sí, bueno, aquí de hecho son centímetros, ¿verdad? Aquí ya. Centímetros, ajá. A 8 más 2 raíz de 7. Centímetros. Ajá. Y este sería el otro 12 menos 2 por x, ¿verdad? Entonces 2 más 2 raíz de 7 centímetros. Estas serían las dimensiones de la caja, donde se obtiene el volumen máximo, ¿sí? El último fue 12. 2, no, 2 más 2 raíz de 7. Es que es 12 menos 2 por x, ¿sí? Sí. Es que le puse 2. No, está bien. 2 más 2 raíz de 7. Sí. 8 más 2 raíz de 7 y 5 menos raíz de 7. De hecho, aquí está, ¿verdad? Aquí está el alto, el ancho y el largo.
¿sí? Las dimensiones de la caja. Bien, ok, si queda claro para todos, ¿sí está bien? Bueno, a ver, le dejamos aquí. Mañana seguimos haciendo mucha más variedad de estos problemas. Hay de todo tipo, ¿sí? Y, ¿qué más? Ya les mandé las calificaciones. Sí, tengo por ahí algunos correos, los voy a contestar hoy. Ayer terminé exhausto calificando, entonces, para recibir comentarios, para que se den una idea, los comentarios, cada derivada que pusimos era de 2 puntos, ¿sí? Vean, todo fue más o menos así para que reclamen, vean, cada derivada eran 3 derivadas que pueden aparecer en diferentes formas, cada derivada era 2 puntos, valía 2 puntos, ¿sí? Y luego el problema de la interpretación geométrica de la derivada, que podría ser hallar una recta tangente o hallar la derivada por la definición en un punto, esa valía un punto nada más, eso valía un punto. Y entonces había dos problemas, los dos últimos, la derivación implícita era 1.5, derivación implícita. Y la razón de cambio 1.5. La razón de cambio. Ajá, así se calificó, sí, para que tuviéramos los 10 puntos. Las 3 derivadas, 6. Alguien que sacara 3 derivadas ya tenía el 6, ¿sí? Este problema de definición, hallar la derivada por definición, o hallar una recta tangente, o una recta que fuera, o la derivada en un punto con pendiente tal, un punto, derivación implícita 1.5 y razón de cambio 1.5, ¿sí? Para que así se calificaron todos los exámenes. Y por si tienen alguna observación que hacer, ¿ok? Bien, entonces nos estamos viendo mañana, ¿sí? Recuerden también que hay que juntar 18 puntos, el mínimo hay que juntar 18 para exentar. Si no juntan los 18, se van directo al global, ¿sí? Pero si juntan 18 puntos, ya exentan, no importa cómo se juntan los 18. Ajá, entonces, así se va a evaluar en este curso, ¿sí? Ok, sale pues. Nos estamos viendo mañana, ¿sí? Hasta mañana. Hasta mañana, déjenme ver aquí. Muchas gracias, profe. Hasta luego, hasta luego.